Impersonalidad con el verbo haber autónomo en el Principito. Esta clase de impersonalidad se encuentra presente en el capítulo 5, en las palabras del Principito. Habría que ponerlos unos encima de otros. Este enunciado expresa una reflexión del Principito sobre el funcionamiento de un planeta con una manada de elefantes en él. El uso de la impersonalidad le otorga connotaciones de obligatoriedad a este orden, convirtiéndolo en una responsabilidad de los habitantes en esta situación hipotética para cuidar de su planeta. De este modo, se demuestra la consideración del Principito por el cuidado del ambiente, incluso en una realidad imaginada espontáneamente. En el mismo capítulo, el piloto hace uso de la impersonalidad. En efecto, en el planeta del Principito había, como en todos los planetas, buenas y malas hierbas. Este enunciado explica la situación en el planeta del Principito con respecto a las hierbas, plantas de naturaleza benigna y maligna, incapaces de exigir control sobre ella. Es el uso de la impersonalidad lo que enfatiza la idea de la existencia de hierbas de manera involuntaria, pues éstas no elegían estar vivas, simplemente existían. Comprendiendo esta realidad, el pequeño príncipe no tenía motivos para sentir rencor hacia ellas. Después de todo, eran plantas sin fuerza de voluntad alguna. Continuando con el tema, el Principito agrega: mas si se trata de una rama dañina, hay que arrancarla en cuanto se la reconoce. Este enunciado provee instrucciones sobre cómo se debe proceder ante el descubrimiento de una rama dañina. Para ello, se utiliza la impersonalidad en el acto de arrancarla en cuanto se la reconoce, de modo que no se percibe como una rutina, una preferencia o una decisión del Principito, sino como lo que él consideraba su deber. Aún en el capítulo 5, el Principito dice: cuando uno termina su aseo matinal, hay que ocuparse de limpiar con esmero el planeta. Este enunciado describe la rutina del Principito para el cuidado de su planeta. Representa su compromiso por evitar el crecimiento de malas hierbas cada mañana. De hecho, el uso de la impersonalidad completa el significado de su responsabilidad al expresar este hábito como una obligación que toda persona debe cumplir. Así es como lo entendía el pequeño niño. Más aún, el Principito procede a decir: es necesario arrancar las pequeñas plantas de los baobabs, las cuales hay que saber distinguir, de las de los rosales, ya que se parecen mucho cuando son pequeñas. Este enunciado explora en parte el propósito de la fastidiosa rutina del Principito, llevando su carácter de obligación más allá, al presentar la necesidad de este trabajo. Esta dependencia del cuidado de su planeta se vuelve aún más clara con el verbo impersonal hay, que introduce la importancia de la realización de esta tarea con cautela y detenimiento para evitar las catástrofes que podrían surgir a causa de pequeñas confusiones entre hierbas. A continuación, el piloto aclara: pero hay que esperar, ya en el capítulo 6. Este enunciado le comunica al Principito la necesidad de esperar para contemplar una puesta de sol en el planeta Tierra. El uso de la impersonalidad evidencia que este era el funcionamiento que todos los habitantes debían respetar, una realidad completamente básica para ellos, pero chocante para el infante, acostumbrado a la comodidad de su planeta de consolar su tristeza cuando lo necesitara. Por otra parte, es posible encontrar impersonalidad en la narración del piloto en el capítulo 8. Siempre había habido, en el planeta del Principito, flores sencillas, con solo una hilera de pétalos, que casi no ocupaban mucho espacio y no molestaban a nadie. Este enunciado presenta la existencia de flores sencillas en el planeta del Principito. El uso de la impersonalidad en pretérito pluscuamperfecto le resta importancia a estas, ya que no hacían más que existir desde lo que el piloto denomina siempre. De este modo, se crea un contraste, dando lugar al mayor desarrollo de la naturaleza única de la rosa. En otra oportunidad de este mismo capítulo, el Principito reflexiona: hay que verlas y olerlas. Este enunciado transmite lo que el Principito consideraba, antes de reflexionar sobre su domesticación, un aprendizaje sobre la manera en la que debía tratar a la rosa, la mujer en su planeta. La impersonalidad le otorga la estructura de una instrucción, lo que el niño consideraba antes la única manera posible de convivir con una rosa tan vanidosa. El hecho de que adoptara esta mentalidad demuestra melancólicamente su falta de comprensión de las motivaciones y los sentimientos de la rosa. El siguiente en utilizar la impersonalidad en su discurso es el rey en el capítulo 10, al decir: hay que exigirle a cada uno aquello que es capaz de dar. Este enunciado establece claramente el razonamiento del rey con respecto a sus órdenes.
Gracias a la impersonalidad, el lector comprende la manera en la que este personaje consideraba su deber de adecuar sus exigencias a las capacidades de sus súbditos. Era esto fundamental para garantizar la obediencia, mantener el funcionamiento armonioso y afirmar la autoridad sobre la aceptación del pueblo. Asimismo, en el capítulo 10, el Principito exclama: «Pero si aquí no hay a quien juzgar, ¿no hay nadie allá abajo tampoco?». Este enunciado expresa cuán ilógico era para el Principito ocupar el cargo de ministro de justicia en un planeta sin nadie a quien juzgar. Los signos de exclamación y la doble negación se complementan con la impersonalidad para dar a entender que el niño no era capaz de hacer algo que le diera un significado a su puesto gubernamental. Era una cuestión de existencia de un pueblo. Otro ejemplo de impersonalidad en la conversación entre el Principito y el rey se encuentra en las palabras de este último: «Soy muy viejo, no hay sitio para una carroza, y caminar me cansa». Este enunciado presenta una excusa por parte del rey por no haber recorrido su propio planeta. Sumado a las limitaciones de la vejez y el cansancio que caminar genera, le atribuye la culpa a la falta de una carroza, algo que establece como fuera de su control mediante el uso de la impersonalidad. Son estas desmotivaciones que realmente ocultan la verdadera razón por la que el rey no conocía su planeta: el miedo a la decepción de descubrir que no había súbditos sobre los cuales reinar. La última construcción impersonal en el capítulo 10 es la del rey. «Me parece que en algún rincón de mi planeta hay una vieja rata, la oigo por las noches». Este enunciado plantea la posibilidad de la existencia de una vieja rata en el planeta del rey. El uso de la impersonalidad, al igual que la falta de certeza en las especificaciones sobre su ubicación, le otorga incertidumbre a la existencia de este animal. Esta se intensifica con el hecho de que la única prueba de su dudosa presencia son sonidos de procedencia incierta. Ya en el capítulo 11, el Principito pregunta: «Bueno, ¿y para que el sombrero se caiga, qué hay que hacer?». Este enunciado introduce la sugerencia de un cambio en la monótona actividad del vanidoso de saludar levantando su sombrero. El Principito busca continuar la diversión presentando un mayor desafío, para el cual utiliza la impersonalidad solicitando instrucciones. Se suponía que el hombre conocía los juegos de su sombrero, por lo que el niño estaba dispuesto a aprender lo que toda persona debía hacer de querer continuar. Más tarde, en el capítulo 14, el Principito se dice a sí mismo: «No hay sitio para los dos». Este enunciado establece la razón por la que el Principito se convence de partir del planeta del farolero, a quien describe como el único de los adultos visitados hasta el momento que podría haber sido su amigo. La impersonalidad en el verbo hay deja en claro que no fue la incomprensión de su accionar lo que ahuyentó al niño, como había sucedido en sus otras visitas. Se crea así cierto nivel de compasión hacia el personaje del farolero por parte del lector. El Principito vuelve a recurrir a las construcciones impersonales en el capítulo 21. «Hay una flor y me parece que me ha domesticado». Este enunciado plantea sutilmente la existencia de una flor. El uso de la impersonalidad permite presentarla sin personificarla desde un punto de vista literario o concentrar la atención en ella colocándola como un núcleo sustantivo del sujeto léxico desde un punto de vista gramatical. La información más importante es el vínculo de domesticación entre la rosa y el Principito, no la rosa, la clase de flor que es, un detalle que el niño elige mantener como íntimo. En ese mismo capítulo, el zorro pregunta: «¿También hay cazadores en tu planeta?». Este enunciado presenta con entusiasmo una pregunta por parte del zorro sobre el planeta del Principito, un planeta desconocido para él, pero sobre el cual automáticamente asume un ambiente mejor que el de la Tierra. Su vida era para él monótona, de modo que todo lo ajeno a ella tenía la posibilidad de ser ideal, pues no se trataba de una cuestión personal, sino que de la mera presencia de cazadores. También se utiliza una construcción impersonal en la pregunta del Principito: ¿y qué hay que hacer? Este enunciado demuestra la curiosidad del Principito por domesticar al zorro. Es una pregunta que solicita instrucciones de manera general. El uso de la impersonalidad da lugar a una explicación del animal sobre los pasos que cualquier persona debe seguir para crear lazos, permitiendo el análisis del desarrollo de amistades. A su vez, en el capítulo 24, el piloto aclara:
Yo sabía muy bien que a él no había que preguntarle. Este enunciado expresa impersonalmente que nadie debía preguntarle al Principito, según el criterio del piloto. Irónicamente, era él quien no comprendía las palabras del pequeño niño, pero la complejidad interpretativa de sus respuestas le hacía creer que ninguna persona mayor lo haría. Y sin embargo, siempre hay algo que brilla en silencio. Es la siguiente frase impersonal del piloto en el capítulo 24 también. Este enunciado contribuye a la contemplación de la vacía inmensidad del desierto al destacar la eterna presencia de las estrellas como fuente de luz e inspiración. El uso de la impersonalidad genera una sensación de lejanía, pues no están bajo el control de nadie, pero de unificación al mismo tiempo, ya que todos son capaces de observarlas. De este modo, las estrellas acaban por ser de todos y de nadie. Más tarde, el piloto cuenta: cuando yo era niño, vivía en una vieja casa en la cual, según contaba la leyenda, había un tesoro escondido. Este enunciado introduce un detalle antes desconocido sobre la infancia del piloto. El ambiente antiguo, la referencia a una leyenda y el uso de la impersonalidad se combinan para forjar el misterio del recuerdo que, según el piloto, le daba su encanto a la construcción. El capítulo finaliza con una construcción impersonal. Hay que proteger muy bien a las lámparas, porque un simple golpe de viento puede apagarlas. Este enunciado transmite un aprendizaje del piloto sobre la fragilidad de las lámparas, los lazos, la amistad y el amor. Mediante el uso de la impersonalidad, expresa la necesidad de brindar protección a estos sentimientos entre todos, dada su vulnerabilidad a repentinos cambios en lo incontrolable por naturaleza. Por último, en el capítulo 25, el Principito dice: hay que buscar con el corazón. Este enunciado expresa una reflexión del Principito sobre la manera en la que se debe atravesar las búsquedas en la vida. Basándose en el fundamento de que los ojos no siempre ven aquello que uno desea, utiliza la impersonalidad para indicar que toda persona debe buscar con el corazón, siendo fiel a sus deseos para encontrar lo que realmente necesita.